Uno, muy bien. Uno, dos, uno. Bueno, creo que está muy, digamos que la mayoría está muy encaminado al uno y tal vez las razones por las cuales están escogiendo el uno es porque se ve un producto más tecnológico, a simple vista se ve que tiene unas mejores funcionalidades que el otro, tal vez sea táctil, tal vez tenga un sonido diferente al número dos, y más, con más capacidades de calidad, ¿cierto? Entonces, tal vez esas sean como las razones por las cuales se están decantando por el número uno y no por el número dos. Entonces, ese racional, digamos que es el racional que se usa para determinar si un cargo vale más que otro dentro de una compañía. Entonces eh, voy aquí a contarles que un comprador de un televisor o un comprador de un electrodoméstico, un comprador, hablemos de un comprador racional, es cierto, que toma decisiones bajo ciertos datos o cierta información para asegurarse que esa decisión que va a tomar sea la más correcta posible. Entonces, ese proceso de compra normalmente inicia cuando el comprador requiere un televisor, ¿cierto? En este caso, para seguir con el ejemplo del televisor, ese comprador necesita un televisor para X o Y función, para para verse el Mundial, para verse la Copa América que viene ahora en junio, por ejemplo, para proyectar en la oficina, en las reuniones que tenga, ¿cierto? Existe la necesidad de comprar un televisor. Ese es como el primer paso de la compra. El segundo es qué características debe tener ese televisor para poder satisfacer esa necesidad. Entonces ahí es donde ese comprador empieza a decir, ah, bueno, yo lo necesito táctil o no lo necesito táctil. De pronto para verse la Copa América no lo necesita táctil. Entonces ahí va anotando las características que ese televisor necesita para cumplirla o satisfacer la necesidad de ese comprador. El tercer paso y ya una vez teniendo todas esas características, lo que hace el comprador es, bueno, voy a investigar esas características en el mercado, en las tiendas, en las páginas web, cuánto me representan en costo para saber qué presupuesto requiero, ¿cierto? Entonces hace una investigación para saber en cuánto puede encontrar, en cuánto va a encontrar ese televisor que necesita para poder pues tener su presupuesto y poder finalmente comprar la mejor opción, ¿cierto? Entonces, ¿para qué les cuento ese proceso? Porque es exactamente, es muy similar a la forma como una compañía define el salario de un cargo, ¿cierto? Entonces vamos a ver ese paralelo acá. Lo primero que sucede es que la empresa define qué necesita o tiene la necesidad de un cargo o de una posición para poder cumplir su estrategia, para poder cumplir sus objetivos organizacionales. Entonces ahí es cuando la empresa dice, bueno, si ya la empresa está operando, necesito un ingeniero de producción o necesito un coordinador de contabilidad para el proceso, el proceso contable. Entonces, aquí en el primer paso, la empresa define qué necesita. Allá en el televisor, estábamos hablando, el comprador necesita un televisor. Aquí en la empresa estamos hablando, necesito un cargo para cumplir un cierto objetivo de mi estrategia. O si la empresa es nueva, tiene que definir cuáles son todos los cargos que requiere para poder cumplir esos objetivos organizacionales que se está planteando en esa estrategia o en esa misión o esa visión que tiene la organización. Entonces, ese es el primer paso en el proceso de definición de un salario. La segunda, la segunda parte, miren que es muy similar el símil que estábamos haciendo con el televisor. Entonces, supongamos que el cargo sí, el cargo que requiere la empresa es un ingeniero de producción. Entonces, ¿cómo requiero ese cargo que se llama ingeniero de producción? Lo requiero con capacidad, con experiencia, poca experiencia, lo requiero junior para que venga a aprender aquí en la organización y se desarrolle acá. Lo requiero para que maneje equipos, personas, me refiero. Lo requiero con autonomía con cierta autonomía para que tome decisiones. Lo requiero
para que responda por el costo de producción de la planta o la fábrica de la empresa. Entonces ahí empiezan una serie de preguntas para determinar con qué condiciones se requiere ese cargo para poder cumplir la estrategia. En el caso del televisor, para hablar en el mismo lenguaje, para poder satisfacer esa necesidad que tiene esa organización. El tercer paso, también, exactamente igual. Entonces ya una vez definido ese cargo que requiero o los cargos que requiero, empiezo a indagar en el mercado en cuánto están pagando esas posiciones con esas características y con ese y con esas condiciones que la empresa requiere esa posición. Entonces, miren que va siendo muy similar ese proceso a la compra de un televisor. Y por último, pues ya una vez la persona que está investigando esos salarios de ese cargo que requiere, lo que hace es contratar la mejor opción. Eso es a grandes rasgos lo que el proceso para tomar la decisión de cuánto salario se debería ganar una posición en una organización. En este caso nos vamos a centrar mucho en este segundo paso. Si bien en el televisor es fácil determinar si un cargo, un televisor es diferente a otro por las funcionalidades, porque uno es táctil, el otro no, porque el sonido de uno tiene mejor calidad que el otro, por la imagen, por los colores que se pueden observar en esa televisión. En el caso del televisor, eso es, digamos que, más visible, se reconoce más ese tipo de características. Cuando hablamos de un cargo, eso no es tan visible, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra unas metodologías a llegar a aclarar ese panorama de una manera técnica, que no sea tan subjetivo. Eh, digamos que aquí no estamos hablando de temas que en donde, que yo pienso que aquí necesitamos este cargo con tantos años de experiencia o con que venga a manejar 1000 personas. No, aquí las metodologías de valoraciones llegan para poder ser más objetivo en esa calificación que se le da a los cargos, esa caracterización que se le da a los cargos y poder determinar esa complejidad o ese impacto que va a tener el cargo dentro de la estructura de una compañía. Entonces llegan las metodologías de valoración de cargos que normalmente se conocen como metodologías de valoración por puntos. Ya les voy a contar por qué. Llegan estas metodologías para aclarar o facilitar ese tema de la caracterización de los cargos. Una metodología de valoración de cargos no es más que un proceso en el cual se califican una serie de variables y esa calificación que se hace para los cargos, pues da un puntaje al final. Ese puntaje, entre mayor sea el puntaje, me dice que ese cargo requiere para hacer el símil con el televisor, una tecnología mayor, una calidad mayor, ¿cierto? Y eso es lo que empieza a ayudar la metodología de valoración de cargos. En el medio existen muchas metodologías de valoración de cargos, pero son, digamos que, muy parecidas, ¿sí? En la que más tengo experiencia es en la de seres humanos realizados, en donde en esta empresa fue donde pues estuve los últimos 9 años como consultor, dedicándome pues a estos proyectos de compensación. Y acá son 12 variables en esta metodología que se califican para cada una de las posiciones. Entonces entran a calificarse el nivel de conocimiento, que si el cargo requiere conocer una técnica o si el cargo ya requiere una especialidad muy profunda en cierto conocimiento o si el cargo llega a manejar varias áreas o macroprocesos de la compañía. Ese es el nivel de conocimiento que se califica ahí, ¿cierto? Entonces, la experiencia, cuánto tiempo de haciendo esas mismas funciones se requiere para que la persona que llegue a ese cargo se desempeñe de manera adecuada, la habilidad gerencial, si el cargo llega a supervisar, a coordinar o es un ejecutor como tal. En el caso del rol del cargo, se califica o lo que se califica ahí normalmente es si el cargo va a tener personal a cargo o no va a tener personal a cargo. Eh, Contacto, si su relacionamiento es más interno, más externo o mixto, ¿cierto? Frecuencia del contacto, cada cuánto se relaciona. Contenido de las relaciones hace referencia, es muy importante, hace referencia ese cargo cuando se relaciona
o cuando se relacione, ¿para qué lo va a hacer? ¿Para negociar simplemente o para tener un relacionamiento básico o para llegar a indagar cosas, para analizar, para profundizar? ¿Para qué se va a relacionar ese cargo? Eso es lo que se califica ahí en contenido de las relaciones. Complejidad conceptual hace referencia a cuál es la problemática que va a llegar a solucionar el cargo en ese proceso en el que está. La problemática puede ser repetitiva, la problemática o las situaciones que va a resolver son complejas, que requieren estructuras de soluciones más de análisis o estructuras más de innovación o estructuras en la solución donde el cargo tiene que llegar a definir que nunca se ha presentado esa problemática en la empresa y ese cargo es el responsable de resolverla. Eso es lo que se califica ahí en complejidad conceptual. Guías de apoyo hace referencia a qué ayuda recibe el cargo para esas situaciones que se le presentan. Hay cargos a donde se les entrega el paso 1, el paso 2, el paso 3 de lo que deben realizar, otros a los que tienen que llegar a definir los procesos, tienen que llegar a definir las políticas. Eso hace referencia a las guías de apoyo. Obviamente, entre menos guías de apoyo reciba el cargo, más complejidad va a tener la persona que llegue a esa posición. Entonces, ahí va creciendo pues la calificación. Autonomía, qué nivel de decisión tiene el cargo, qué impacto, si es directo, si está en el core del negocio, si está en un proceso de soporte. Eso es lo que se califica ahí. Y en magnitudes, si el cargo responde por algún ingreso. Hagan de cuenta, por ejemplo, un vendedor. Normalmente un vendedor tiene un presupuesto de ventas. Entonces, en ese capítulo se le va a colocar en promedio cuál es el presupuesto de venta que tiene ese vendedor. Eso, pues, entre más magnitudes tenga el cargo, pues más complejidad o más responsabilidad o más impacto va a tener esa posición dentro de la compañía. Entonces, aquí les explicaba esas 12 variables para que veamos que en las otras metodologías, aquí conozco, está la de Hay Group. En Hay Group son 8 variables. Mercer, que también es muy conocida, son 12 variables también, pero miren que aquí se adiciona en el 11 y en el 12 el riesgo al que está enfrentado el cargo y al entorno al que está enfrentado el cargo. Miren que las variables parecen o son muy parecidas, cambian una que otra o el número de variables, pero miren que en general se van repitiendo. Conocimiento, habilidades de gerenciamiento, tipo de relaciones que va a tener el cargo, ámbito del pensamiento, innovación, desafío del pensamiento. Sí, miren, en las 4 metodologías que estamos viendo acá, que son muy usadas, sobre todo en la primera y la cuarta, la primera acá en Antioquia, la de Human Capital, que es la cuarta en el país. Las otras que están en el centro son, tanto en el país como a nivel internacional, son muy usadas esas metodologías. Entonces, lo que podemos observar acá en este capítulo y que para que lo tengamos en cuenta en la segunda parte pues, de la presentación, es que las variables son muy parecidas, ¿cierto? Lo que las empresas le dan valor a una posición independientemente pues de la metodología que usen de valoración, pues son muy parecidas esas variables. Entonces, ¿qué se hace acá? Independientemente de esa metodología que tenga la empresa, lo que hace es coger cada cargo y calificarle esas variables de acuerdo a la metodología que tenga. Cuando califican todas las variables, que se califican de manera igual para todos los cargos, es decir, cuando digo de manera igual es bajo los mismos criterios, ese resultado en todas las metodologías lo que va a dar es una sumatoria de puntos, ¿cierto? Entonces nos van a decir, este gerente general, de acuerdo a la metodología de seres humanos realizados, quedó con 150 puntos. El gerente de producción de esa misma compañía quedó con 85 puntos. ¿Sí? Entre más puntos tenga el cargo, quiere decir que mayor es su impacto dentro de la estructura, ¿cierto? Entonces, eso es el objetivo es uno de los objetivos de estas metodologías, categorizar los cargos, pero también tener la posibilidad de caracterizarlos, de saber qué se está exigiendo en esa posición para saber el siguiente paso o para facilitar el siguiente paso a la definición de los salarios, que ya se los voy a contar. Entonces les decía que esos cargos se agrupan de acuerdo a los puntos que hayan sacado en esa evaluación.
Esas agrupaciones normalmente se conocen como categorías, clases, grados. Entonces, hablamos de categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, N categorías dependiendo la metodología. Por ejemplo, la de seres humanos realizados tiene 25 categorías, la de Hey Group tiene 24 aproximadamente, y pues digamos que las categorías van cambiando de acuerdo a la metodología que se esté trabajando. Pero entonces estas agrupaciones lo que nos dicen es, entre más grado, entre más categoría tiene un cargo, es porque en la calificación obtuvo mayor puntaje, que como vuelvo y le repito, entre mayor puntaje, pues mayor complejidad tiene el cargo dentro de la compañía. Entonces aquí hay un ejemplo, un resultado de un ejercicio de valoración, puede ser este que vemos acá, hay 5 cargos ahí, y al final pues lo que nos hace es, la valoración es categorizar esas posiciones. Y esto pues va a ser muy importante a la hora de ir a comparar o de ir a investigar cuánto pagarle a cada una de esas posiciones. ¿Por qué? Porque el 20, en el caso pues del gerente general, por ejemplo, el 20 me dice, dependiendo pues la metodología de valoración que se esté usando, me dice alguna caracterización de ese cargo, porque el 20 me puede decir, normalmente un categoría 20 es un cargo que responde por todas las áreas de la organización, que tiene personal a cargo, que tiene una autonomía muy alta, que responde por una magnitud de cifras alta, ¿cierto? Entonces, eso que le estoy relatando ahí es algo que pues quien conoce la metodología le dice en esos números de las categorías o grados que vemos ahí. Entonces, cuando ya tenemos esas categorías, entonces recordemos, definimos qué queremos, qué cargo queremos. El segundo paso es valorar el cargo, es decir, caracterizarlo, con qué características requerimos esa posición. El tercer paso ya es el mercado, cómo se está comportando en esa posición que queremos. En otras palabras, cuánto están pagando las empresas por ese cargo que estoy requiriendo en mi organización. Entonces, en el caso del televisor, para seguir ahí como con el comparativo, el televisor, cuando uno quiere investigar el televisor, ¿cuánto vale ese televisor? Uno normalmente lo que hace es buscar en una página web o dirigirse a la tienda exacta en donde normalmente venden este tipo de electrodomésticos. Cuando yo voy a salir a buscar, o yo soy el responsable de compensación, voy a salir a buscar un cargo grado 17, ¿a dónde me dirijo? ¿Cierto? Entonces, normalmente en el medio hay disponibles unas encuestas salariales, las firmas de consultoría que normalmente pues, las empresas contratan para que esas hagan la investigación, ¿cierto? Y les digan a esa empresa, ese cargo de grado 17 que tiene estas características, en cuánto lo está pagando el mercado, expertos de compensación que tienen acceso a bases de datos o a encuestas salariales que adquirieron. También se puede hacer una investigación con colegas. Puede que el responsable de compensación o de asignar salarios en la empresa tenga un networking o una red de contactos importante en otras empresas y puede, pues, ve, tengo este cargo acá que tiene estas características, en cuánto lo están pagando en tu empresa. Digamos que normalmente esos comparativos o esas investigaciones de manera informal también se hacen, ¿cierto? Páginas de ofertas de empleo. También es muy importante a veces las ofertas, sobre todo en cargos ya más de la base de operarios, auxiliares, esos salarios pues están en las ofertas, ¿cierto? Entonces, una persona que está investigando cuánto pagarle a un auxiliar puede acceder al empleo.com, a Magneto, que son empresas de ofertas de empleo, y normalmente ahí se ve la oferta salarial para esa posición. Entonces, también es una herramienta para poder investigar cuánto le pagan un cargo con determinada característica, ¿cierto? Y luego viene la definición, que la definición puede hacerse como bajo dos procesos. Uno que es muy sencillo, que es la directa, y uno más técnico. Pues yo aquí le puse el nombre de técnica, eso no es que no es que tenga ese nombre, solo para diferenciar que uno es de manera directa, definimos el salario con la investigación que hacemos. Otro pasa por un proceso estadístico, que ya lo vamos a ver aquí brevemente, para determinar pues, los salarios de una organización. Cuando me refiero al camino directo,
es que cuando se hace la investigación, normalmente se buscan 6 datos, 7 datos por cada posición y se identifica esas otras empresas en cuánto están pagando ese cargo con esas características que lo requieren. Y se saca, aquí para efectos de esta presentación, hablo de la media, ¿cierto? Aquí estamos hablando del cargo categoría 17 o grado 17. Hay unos valores en la tabla que representan en cuánto lo están pagando las empresas en el mercado y determinamos que la media de los salarios son 15.131.000 pesos. Entonces, para cada una de las posiciones se hace este proceso y se determina cuánto pagar a cada una de las categorías. Entonces, normalmente aquí está el promedio, pero hay veces que se usan otros estadísticos que el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, pero para no enredar la conversación, y lo haremos en otro espacio, explicamos ese tema de los estadísticos. Para efectos de acá, vamos a hablar del promedio, ¿cierto? Entonces, para cada una de las posiciones se investiga y se saca el promedio y nos dice la categoría 17, normalmente en un grupo de empresas seleccionadas, lo pagan a 15 millones de pesos y así definen el salario de esa manera directa. Y está la forma técnica que se nutre de esta investigación que se hace en la directa y normalmente empieza a pasar lo siguiente. Esto que vemos acá en esta gráfica es, digamos que un ejemplo de una investigación. En el eje de las Y tenemos plata, salarios, ¿cierto? Y en el eje de las X tenemos categorías. Entonces, esta gráfica lo que nos dice es que la persona que estaba investigando los salarios para esta empresa, los cargos de la categoría 5 encontró cargos voy a suponer acá, 1.800.000, de 1.700.000 y de 1.500.000 para esas posiciones de categoría 5. Para las posiciones de categoría 6 encontró salarios en el medio que estaban en los 2 millones, 1.900.000. Sí, estos puntos que representan acá, pues se cruzan acá y nos dan un valor para esa categoría. Para la 7 de igual forma se hizo la investigación. Miren que para la 8 se ven más separaditos los datos, ¿sí? Y para la 10 también aquí están los datos para este ejemplo, para explicar pues que normalmente se hace la investigación y nos dan unos medias o unos salarios esas empresas que estamos investigando para saber en promedio a un cargo de categoría 10 cuánto le pagan, ¿cierto? Entonces, eso es como lo primero que se hace la investigación. Es importante anotar que para para el camino técnico, normalmente sí se requieren una cantidad de cargos importantes. Normalmente el camino técnico se usa cuando se va a hacer la estructura salarial para toda la compañía. El camino directo normalmente se hace cuando estamos hablando de cargos puntuales. Que yo quiero saber cuánto está pagando un director, le están pagando un director de analítica en el medio. Entonces se hace una definición o un comparativo directo. Ya si lo que queremos es definir todos los salarios de la compañía, ya ahí sí es más recomendable el camino técnico. Entonces, este es el primer paso. El primer paso, hacer la investigación por las caracterizaciones o por las categorías. Recuerden que las categorías o los grados que vemos acá en el eje X, lo que nos dicen es, ese cargo requiere un nivel de conocimientos X, una experiencia X, una autonomía X, ¿cierto? Es unas características. Y lo segundo que hay que hacer para el camino técnico, o lo segundo que se hace normalmente, pues tampoco vamos a entrar aquí al detalle, es que dado esos datos que hay en el mercado, miren que aquí están los mismos puntos que veíamos en la otra, la gráfica anterior, lo que se hace es estadísticamente definir una curva de salarios. Esa curva de salarios normalmente lo que me dice es, o lo que me facilita es, miren que acá para la categoría 9 no hice investigación, no hice investigación, la hice para la 5, la 6, la 7, la 8, la 10 y la 13, pero para la 9 no hice. Entonces la curva de salarios lo que me facilita es, si más adelante yo necesito un cargo de categoría 9, pues ya no tengo que hacer la investigación, porque la curva me dice, a través de una ecuación, yo a la ecuación le digo, bueno, eh, la categoría 9 en esta compañía, ¿cuánto debe ser el salario recomendado? Entonces, de acuerdo a la ecuación de la curva,
lo que me dice, bueno, categoría 9 se debería ubicar acá. En este caso, pues da exacto en los 3.500.000. A pesar de no haber hecho investigación, el comportamiento de los otros datos me puede ayudar a determinar una curva para poder extrapolar o pronosticar las otras posiciones en las que inicialmente pues no hice la investigación. Esto normalmente pues se debe actualizar esta ecuación, por decirlo así, esta curva, normalmente se debería actualizar cada año, cada 2 años, como máximo para poder asegurar pues que los pronósticos estén muy acertados en esa curva y pues podamos tener salarios competitivos en el mercado. Entonces, importante acá esas dos metodologías, de manera directa y de manera técnica. Directa se usa más cuando estamos hablando de cargos puntuales y la técnica cuando estamos hablando de la definición de todos los salarios de la compañía, tanto de cargos actuales como para futuros cargos que vayan a pasar por una metodología de valoración. Si van teniendo preguntas, pues las van teniendo ahí como presentes y al final, pues, si nos queda pues el espacio lo hacemos, si no, les comparto pues mi número y ahí las podemos resolver, me plantean las inquietudes ahí. Hay un componente adicional y se llama la banda de administración. Normalmente, cuando se definen los cargos de cada categoría, pues uno define los salarios para cada categoría, un valor de salario ideal. Pero las organizaciones, para tener flexibilidad en esa administración de los salarios, manejan algo que se llama, perdón, banda de administración. Esa banda de administración es un rango que tiene un límite inferior y un límite superior. Normalmente, cuando las empresas están buscando un candidato para una posición y no cumple el perfil y lo requieren de manera urgente y consideran que esa persona puede desarrollarse muy rápido y poder llegar a ese perfil completo que requiere la compañía, normalmente esa compañía va a asignar un salario que está en esta parte baja o en esta parte de acá entre el salario mínimo y el salario ideal del cargo. Pero si ya la compañía lo que tiene es el otro, pues digamos que la otra situación en donde estoy buscando una persona para este cargo y las que están en el medio, los que me puedo traer de otras empresas o que están disponibles en estos momentos para trabajar en mi empresa, tienen un desempeño muy alto, son muy reconocidas en el medio, entonces tal vez se van a mover entre el salario ideal y el salario máximo para hacer la oferta salarial a esa persona. Entre más pues entre más reconocida sea esa persona, entre más se reconozca por su alto desempeño, pues normalmente esas ofertas van a estar más cercanas al salario máximo que al salario ideal. Y pues si es una persona que cumple el perfil, lo que se requiere en la posición, pues el salario ideal es lo que usan, ¿cierto? Entonces, este rango de actuación o este rango de flexibilidad lo llaman banda de administración. Normalmente va entre un 80% hasta un 120%, ¿sí? Ese rango de administración, cada empresa lo define como de acuerdo a sus análisis, pero lo más común es 80 mínimo, este es el 100%, el salario mínimo sería el 80% y el salario máximo sería el 120%. Entonces, hasta aquí estamos hablando, para recapitular, la compañía requiere una posición, define qué características requiere la posición, lo hace a través de la valoración de cargos, la calificación de las variables que vimos anteriormente, define el salario a través de la metodología directa o a través de la técnica y sale a buscar una persona, ¿sí? Con la banda de administración que estamos hablando acá. Entonces, ese es como el proceso que sigue una organización para definir los salarios de un cargo dentro de esa compañía. Entonces, una conclusión acá importante es, para ir como entrando a la segunda parte de la reunión, eh, gana más el cargo que tenga mayor categoría. Eso es lo que nos debe quedar claro con esa explicación que acabo de darles. Gana más el cargo que tenga mayor categoría. ¿Por qué?
porque requiere mayor conocimiento, mayor autonomía, mayores habilidades de negociación, etcétera, etcétera. Y en la calificación, pues nos da que es un impacto alto.